Bienvenidos de nuevo a Child Time Pods, su anfitrión Red. ¿Estoy loco o este tipo se parece mucho a Orion Taraban? Como una versión más rellenita de él, sí. Dan Jones es un hombre honesto y trabajador, producto de una familia igual de decente. Hace 8 años, conoció a la mujer con la que pensó que pasaría el resto de su vida. Su nombre es Sarah Jane Parkinson. Juntos, ella y Dan planearon su boda y empezaron a construir una casa. Pero justo cuando la vida parecía ir tan bien, Parkinson empezó a inventar historias horribles sobre su prometido. Ella fue a la policía acusando a Dan de despreciable violencia doméstica y violación. Él negó rotundamente las acusaciones, pero fue en vano. Tomaría 6 largos años y costaría cientos de miles de dólares antes de que finalmente se revelara la verdad. Que la mujer que Dan pensaba que lo amaba no era una víctima, sino una mentirosa patológica. Totalmente. Se me pone la piel de gallina al escuchar lo que acaba de decir ahora. Sabes, cuando era niño pensaba que muchas mujeres eran víctimas, de verdad lo creía. Pensaba que muchas mujeres allá afuera estaban siendo maltratadas y todo eso, y me sentía muy mal. Ahora que tengo esta edad, veo cosas como esta. Y simplemente digo, hermano, Como cuánto he aprendido, cuánto me ha enseñado el mundo, cuánto me han enseñado las mujeres sobre ellas mismas realmente. De nuevo, ni siquiera puedo pensar como solía pensar que, Dios mío, me siento tan mal por estas mujeres. No, lo primero que pienso ¿es esto real? ¿Sabes? Eso es literalmente lo primero que pienso hoy en día. Y porque es así, las mujeres hicieron esto, ¿verdad? Gritaron que venía el lobo demasiadas malditas veces. Con Me Too se pasaron demasiado. Volaron demasiado cerca del maldito sol. Ahora simplemente están jodidas. Una pesadilla para cualquier hombre, pero si tienes miedo de acusaciones falsas, vas a querer ver este video porque probablemente no te das cuenta de que mucha gente en realidad no le cree a las mujeres cuando hacen acusaciones contra los hombres, específicamente porque es una mujer. La credibilidad, de nuevo, cuando era más joven, no era así. Yo pensaba, caray, las mujeres son víctimas por todos lados. ahora como que... ¿Se lo merecen? Es broma. La credibilidad de quien acusa se divide según el género. El 81.6% de los encuestados creía que los reportes falsos para los hombres eran menos del 10%, pero solo el 56.9% de los encuestados creía que este era el caso para las mujeres. En términos sencillos, si un hombre hace una acusación contra una mujer, la mayoría de la gente le cree. Pero cuando una mujer hace una acusación hacia un hombre, está mucho más dividido. 50%. La gente en general considera que los hombres son más creíbles, supongo, en este tipo de cosas, y esto realmente enfurece a las feministas. Lo cual tiene sentido porque los hombres normalmente no inventan este tipo de acusaciones, porque por lo general ni siquiera podemos quejarnos de estas cosas. Por eso tienen que seguir repitiendo créanles a las mujeres, porque la gente en realidad no lo hace. La cosa es que forzar sexualmente a una mujer es un acto tan horrible que a la gente le cuesta trabajo creerlo. No pueden imaginar que suceda, no quieren creerlo, pero que una mujer mienta, eso es fácil de creer. La gente miente todo el tiempo. Mentir es un comportamiento universal de bajo riesgo con el que todos estamos personalmente familiarizados. Así que creer que alguien mintió realmente no requiere mucha imaginación ni un acto de fe. Y por mucho que el feminismo intente promover la sororidad, realmente no funciona porque las mujeres conocen a otras mujeres. Saben cómo operan, saben cómo pueden ser las mujeres. Tenía una amiga, ¿verdad? Ella tuvo un encuentro con un chico, ella estaba muy interesada en él, le gustaba mucho, lo que sea, me llamó al día siguiente, me dijo, sí, lo hicimos, whoop, whoop. Y yo estaba como, ¿verdad? Pasa como un año. Ella conoce a un chico con el que va muy en serio. Y luego dice, estaba pensando en ese chico con el que estuve y pensando. Y yo le dije, ni siquiera fue así, tú me llamaste, me contaste todos los detalles. ¿De qué hablas ahora? Pero creo que era la vergüenza que sentía por haberse permitido llegar a ese punto. Y luego, cuando conoció a un chico serio, creo que intentaba convencerse de que él se había pasado de la raya o algo así.
Creo que este es el problema hoy en día con las mujeres. No tienen vergüenza, pero cuando sí la sienten, de alguna manera es culpa de los hombres. Es así. Y yo pienso, Dios no quiera que mi hijo tenga un encuentro con una chica. Ella está completamente de acuerdo con todo. Y luego, meses o años después, dice, me incomoda la vergüenza que siento, así que solo voy a decir que te aprovechaste de mí. Mira, aquí está el asunto, ¿verdad? Las ¡Loco! agresiones reales sí ocurren. Por supuesto. También suceden. Ambas ocurren. Eso es obvio. La pregunta es, ¿qué porcentaje de las acusaciones son falsas? Eso es lo que voy a responder en este video, porque con tanta gente escéptica respecto a las mujeres, necesitamos averiguar si este escepticismo está justificado o no. Pero es una pregunta difícil de responder porque ¿a qué te refieres con acusación? ¿Estás hablando de denuncias penales o solo te refieres a... Ya conocemos las denuncias penales, vemos mucho a Dan, y Dan habla mucho de esto. Siempre dicen que es el 2% de acusaciones falsas. E incluso cuando se descubre que la gente está haciendo acusaciones falsas, no los procesan por acusar falsamente. Los procesan por otras cosas, así que ni siquiera se registra como acusación falsa. cosas que se difunden en un grupo de amigos o en redes sociales? Es una acusación, pero la ley no interviene. ¿Por qué una mujer no denunciaría el delito? Bueno, si le preguntas a un cínico, podría decir que ella sabe que su historia no va a resistir el escrutinio cuando la lleve a las autoridades. Si le preguntas a una feminista, dirá que ella no presentó la denuncia a la policía porque tiene miedo de que no le crean. Pero dejando de lado la gran cantidad de hombres que son acusados públicamente de algo, pero nunca llega a la policía. Cuando solo estamos viendo las denuncias presentadas ante las autoridades, ¿cuántos de esos reportes, esas acusaciones son falsas? Es difícil saberlo. Y muchos estudios han intentado responder esta pregunta, pero como puedes ver en los resultados varían muchísimo. Una fuente dice que solo el 2% de las acusaciones son falsas. Otra dice que el 9%, Y esa es la que las feministas suelen usar. 20%. Es algo muy difícil de medir porque a menudo es un delito de la palabra de él contra la de ella. Porque incluso si hay pruebas físicas, ¿cómo puedes probar si ella consintió o no en ese momento? Voy a poner un enlace a las fuentes aquí abajo si quieres profundizar más en tu país en particular, pero puedes ver que aquí en el Reino Unido solo tienen una tasa de condena del 5%. En Estados Unidos es porcentaje. Cuando una mujer hace una acusación ante las autoridades, más del porcentaje será arrestado, pero a menudo el caso no avanza. Ahora, eso puede deberse a varias razones. La mujer retira su acusación, la policía no le cree o la investigación simplemente llega a un callejón sin salida porque no hay suficiente evidencia. ¿Y adivina qué? Ni siquiera puedes tomar las cifras de condenas como prueba absoluta de que el delito ocurrió porque todos hemos visto historias de hombres inocentes que van a prisión y luego, años después, la mujer se retracta. Ups, lo siento, lo inventé. Eso es una mierda diabólica, hermano. Como 10, 20 años después de que un hombre ha estado en la cárcel, es cuando estas mujeres finalmente, ya sabes, confiesan y no les pasa nada. Estos caballeros perdieron 10, 20 años de sus vidas y no hay ninguna consecuencia para estas mujeres. Resulta que el tipo era completamente inocente todo el tiempo. Entonces, ¿cuántas acusaciones son falsas y cuántas representan un crimen real que ocurrió? La respuesta es que no lo sabemos. En verdad, realmente no tenemos idea. Pero, dado lo serio del crimen y de la acusación, creo que todos podemos estar de acuerdo en que debemos abordar este tema con sensibilidad, precaución y matices, ¿verdad? Todos estarían de acuerdo con eso, incluso las feministas. Sí, ¿Verdad? Los hombres hacen más acusaciones falsas que las mujeres. Sabemos que la mayoría de las veces, cuando una mujer dice que algo le pasó, es verdad. Los hombres también dicen que han sido acusados falsamente de agresión sexual cuando en realidad sí lo hicieron. Veo a hombres en esta aplicación constantemente haciendo acusaciones falsas de violencia sexual para defender un punto. Y nunca he visto a una mujer hacer eso. Cuando se trata de ética, ¿qué? No soporto esto. Está Esto bien. es demasiado. Dicen que no lo hicieron y culpan únicamente a la mujer cuando en realidad tú lo hiciste y ahora mismo estás haciendo una acusación falsa contra la mujer diciendo que ella te acusó falsamente. y lo siento, pero vas a tener que empezar a proporcionar pruebas de que fuiste acusado falsamente. Las mujeres nunca inventan cosas. Bueno, en mi investigación para este video me encontré con un tipo que adoptó un enfoque muy poco común para tratar de averiguar cuál es el verdadero número de acusaciones falsas. Él hizo esto cruzando diferentes conjuntos de datos de una manera realmente interesante.
Lo que hizo fue tomar datos de encuestas autoinformadas y luego usarlos para predecir cuántas denuncias debería estar recibiendo la policía, dada la frecuencia aceptada con la que las mujeres hacen denuncias. Luego comparó esa predicción con el número de crímenes reales que reportó la policía, lo que lo llevó a la conclusión de que si hay algún exceso en los datos sobre lo que debería preverse, entonces eso probablemente indicaría una acusación falsa. Voy a dejar un enlace abajo si quieres profundizar más en esto, porque las cifras son realmente asombrosas. Y para ser claro, esto no es prueba de nada, esto no ha sido confirmado. Pero como puedes ver, la predicción usando este método en 2019 subió hasta el 80%. Las acusaciones falsas habrían alcanzado una tasa del 80%. Pero de nuevo, para ser claro, el investigador que hizo estos cálculos solo llegó a estas cifras usando extrapolación. Quiero reiterar que cuando se trata de intentar averiguar qué porcentaje... Aunque puedo entender lo del 60%, el 60% parece un número bastante sólido. Que la mayoría de las acusaciones son falsas en torno al 60%. Simplemente no lo veo más bajo que eso. ¿Cuáles de las acusaciones son falsas? Realmente no lo sabemos, y por eso, dado que es un tema tan delicado, sería irresponsable andar lanzando cifras y estadísticas así, ¿no? No, creo que más del 50% de todas las acusaciones son falsas. Puede ser bastante preciso en mi opinión, solo por mi propia evidencia anecdótica en mi cabeza. Creo totalmente que el 95% de todos los hombres en Estados Unidos habrían tomado un vuelo a la isla de Epstein. Vamos a ponernos controversiales. Realmente no creo que estas mujeres en verdad se preocupen por las víctimas femeninas de agresión sexual. No creo que les importe un carajo. No creo que tengan miedo de un aumento en el número de hombres que están cometiendo estos crímenes. Creo que en realidad lo están esperando. De verdad, lo creo. Pienso que lo que realmente les da miedo es perder el control de la narrativa de que todas las mujeres son víctimas inocentes y confiables, y que todos los hombres son violadores. Sí, todos los hombres en algún momento son violadores. La coerción es violación. Mira, eso es interesante porque no creo que las feministas realmente se den cuenta de cuánto esa definición debilita su propio argumento. Aquí hay algo de lo que nunca escucharás hablar a las feministas, ni verás que se informe en los medios tradicionales. En 2011, los CDC reportaron los resultados de la Encuesta Nacional de Violencia Sexual y de Pareja Íntima, una de las encuestas más completas sobre victimización sexual realizadas en Estados Unidos hasta la fecha. La encuesta encontró que hombres y mujeres tenían una prevalencia similar de sexo no consensuado en los 12 meses anteriores. 1.270.000 mujeres y 7 millones de hombres. Este hallazgo notable desafía los supuestos estereotipados sobre el género de las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, de manera no intencional, la publicación de los CDC y la cobertura mediática que le siguió, en cambio, destacaron la victimización sexual femenina, reforzando la percepción pública de que la victimización sexual es principalmente un problema de mujeres. Si quieres leer más, pondré un enlace a esta publicación aquí abajo. Pero lo que necesitas entender es que en el momento en que empiezas a incluir estadísticas sobre la coerción hacia los hombres, sobre ser obligados a penetrar, de repente hay igualdad de género. Ahora, eso es interesante. Tenemos un problema a nivel de toda la especie, donde personas en todas partes están usando el control, la intimidación y el miedo para tratar de coaccionar a otras personas a realizar actos sexuales. Eso no está bien. Todos deberíamos unirnos e intentar detener esto, ¿verdad? Bueno, podríamos, pero las feministas no quieren escuchar la verdadera historia donde los hombres también pueden ser víctimas. No quieren escuchar que los hombres enfrentan sus propias dificultades particulares ligadas a su género cuando se trata de ser víctimas de agresión sexual. ¿Sabes cuántas veces me han manoseado? Más veces de las que puedo contar. Que los hombres tienen mucha dificultad para reconocer cuando han sido agredidos sexualmente. Que es difícil como hombre superar la vergüenza y el estigma y realmente ir a denunciar el delito. Que es muy difícil para los hombres creer que alguien los va a tomar en serio. Y ciertamente no quieren escuchar la verdadera historia sobre el hecho de que las mujeres hacen acusaciones falsas por venganza, por obtener ventaja, como un método para distanciarse de su propia vergüenza. Y voy a ir un paso más allá porque no estoy convencido de que las feministas siquiera quieran la historia sobre cómo proteger a las verdaderas víctimas femeninas. Porque en el momento en que alguien dice algo que es sentido común, como no camines sola por las calles. Sí, no bebas, no te vistas como una zorra en la noche. En la noche no bebas alcohol en exceso. No te vayas con un hombre que no conoces.
De repente, la persona que da ese consejo es atacada instantáneamente como si fuera el enemigo. No, en realidad no están interesados en proteger a las mujeres. No, solo están tratando de justificar a los hombres. Esa es la verdadera razón por la que dicen esas cosas. No se ve bien, ¿verdad? Atacan a las personas que realmente están tratando de ofrecer soluciones prácticas para minimizar este problema. ¿Qué pasa, feministas? Pensé que les importaba proteger a las mujeres. Yo no creo que sea así. Han reducido a las verdaderas víctimas de agresión sexual a simples herramientas políticas. Lo que estas feministas quieren más que nada, su máxima prioridad no es proteger a las mujeres. Es lograr que la mayor cantidad de mujeres pasen por esto, para poder reportarlo todo y decir, sí, ves, los hombres son malvados. ¿Para demonizar a los hombres? No todos los hombres, no todos los hombres. Sí, para ti, para nosotras, sí son todos los hombres porque tiene que ser así. No tenemos hijos. ¿Cómo se supone que debemos ser? ¿Cómo sabemos cuáles hombres son seguros? Hay suficientes hombres misóginos y peligrosos como para que tengamos que ser cautelosas con cada uno de ellos. No solo hablo de los hombres que agreden sexualmente y maltratan. Incluso los hombres que solo son un poco misóginos no son seguros para mí. Si un hombre percibe a las mujeres como inferiores en cualquier aspecto, existe la posibilidad de que me trate como inferior. Si quieres ser una buena persona, escucha, aprende, admite tus errores y luego crece y cambia. Que si incluso observas el lenguaje que utiliza la prensa, por ejemplo, antes de que siquiera comience un caso, antes de que haya algún tipo de juicio, verás que a la mujer la describen como la víctima y al hombre lo describen como el perpetrador. O si tienes suerte, el presunto perpetrador. Si observas la manera en que los medios presentan estos temas, verás la verdadera agenda de lo que está ocurriendo aquí. Hablo más sobre el uso manipulador del lenguaje para presentar esta agenda política en la segunda parte de este video disponible en Patreon. Pero cualquiera que observe honestamente el discurso social sobre este tema, verá que hay un esfuerzo concertado por presentar a los hombres, a todos los hombres, como marcados por un pecado original, una falla en lo más profundo de nuestras almas, que esencialmente, en el fondo, cada hombre es un violador. ¿Preferías cruzarte con un hombre o con un oso en el bosque? Un oso no me haría preguntas así. Y en segundo lugar, solo hay de 3 a 5 muertes por osos al año y no hay como 15,000, creo. Por hombres al año. Así que si es un hombre al azar, estadísticamente, es más probable que me haga daño un hombre que un animal al azar. Sí, ¿Por qué no escucharía las estadísticas? Entonces, tu respuesta es el oso, al final. Es interesante, me has criticado por generalizar a las mujeres. ¿Sabes qué me parece más grave que eso? Si eliges al oso sobre al hombre, estás haciendo una generalización sobre los hombres. Eso es misandria, eso es odio hacia los hombres, no es una pregunta estúpida, es una forma de medir el ambiente para ver si eres un... Yo no lo soy, si lo eres porque lo dijiste basándote en estadísticas. Estadísticamente, ¿sí? Estadísticamente, no. Estás equivocado porque no has tomado en cuenta que todos los días, al caminar por la calle, pasas junto a cientos o incluso miles de hombres. Lo has hecho, amigos, y paso junto a 1000 osos. No pienso en grande, yo. No creo que pueda pasar junto a 10 osos y no morir. Solo digo. Tantos encuentros con hombres durante el año. Cualquier mujer que crea que es más peligroso para ella encontrarse con un hombre que con un oso es una sexista prejuiciosa. Vi un pequeño artículo que decía que un hombre estaba como sacando agua o algo así, y un oso vino y le arrancó la cabeza de un zarpazo. Sí. Y decían, sí, ellos no hacen nada si no los lastimas o los amenazas. ¿No crees que son animales buscando comida? O sea, están cazando, son depredadores. O sea, ¿qué demonios? Y ella tiene un corazón lleno de odio. La interpretación más generosa que podrías hacer es que simplemente no es lo suficientemente inteligente para entender estadísticas básicas. Pero para las mujeres que piensan así, no creo que sean lo suficientemente inteligentes para entender la intolerancia, el racismo y la misandria. Así que, si las dos explicaciones son que ella es odiosa y sexista o que es increíblemente tonta, ninguna de las dos es una buena opción. Pero mujeres como ella, este tipo de pensamiento viene de la misma raíz, que es que las mujeres no saben quiénes son. Todo se reduce a eso. Exageran y mienten porque se sienten inseguras respecto a su identidad. No saben qué es la feminidad. Me he dado cuenta de que no puedes entender el mundo moderno sin una comprensión profunda de la necesidad humana de identidad. ¿Sabes quién eres? ¿Perteneces a algún lugar? ¿Sabes cuál es tu propia identidad? Sí. Chico camboyano de piel oscura con una familia maravillosa.
Entrando a entrar en la industria de las donas. Ese soy yo. Oh, no lo sabía, pero ahora sí, y eso lo ha cambiado todo para mí, la verdad. ¿No? Y hace vídeos en YouTube como pasatiempo. Creo que no hay nada más importante. Por eso creé mi serie exclusiva en Patreon, donde detallo mi propio viaje para descubrir mi identidad, navegando por las dificultades intelectuales y emocionales, las controversias que surgen al descubrir quién eres cuando eres un hombre blanco en Occidente. Si quieres ver el primer episodio, solo suscríbete a mi Patreon o a las membresías de YouTube. Pero volviendo al tema de las mujeres, es importante recordar que esta generación de mujeres modernas ha estado expuesta a una propaganda bastante implacable. ¿Cuántos años se difundió la cifra de que 1 de cada 3 hombres violaría si tuviera la oportunidad? Como si fuera un hecho. Incluso cuando se desmienten cifras específicas, el daño a menudo ya está hecho. En la segunda parte de este video, pasé un tiempo hablando sobre la negligencia de la tasa base, explicando el mecanismo cognitivo de por qué los titulares se recuerdan y las estadísticas no. Pero como tantas mujeres piensan que todos los hombres, quiero decir... Soy culpable de eso. O sea, tienes que hacer los titulares un poco sensacionalistas para que la gente quiera hacer clic y leer. ¿Sabes? Soy culpable de eso. Sé que lo hago, pero... Ustedes hicieron clic, ¿verdad? Y son violadores. Veamos realmente los datos. Veamos las estadísticas reales sobre esto. Cito más lo que realmente se ha comprobado. Como en Estados Unidos hay 8,000 condenas por violación cada año, así que, suponiendo que no hay condenas erróneas, eso sería el 0.006% de los hombres, pero, por supuesto, podemos asumir que el número será mayor que eso porque no todos los incidentes van a terminar en una condena. Así que, para obtener un número más preciso, podemos extrapolar. En los informes anuales del NCBS, aproximadamente 280,000 mujeres dicen que fueron violadas o agredidas sexualmente. Una vez que tomas en cuenta la probabilidad estadística aceptada de que algunos de estos incidentes fueron cometidos por delincuentes reincidentes, ya sabes, el crimen fue cometido por el mismo hombre varias veces. Entonces llegas a una cifra de entre el 0.037% y el 0.112% de los hombres. Eso es un rango de aproximadamente 1 en 900 a 1 en 2700. Y de nuevo, esta es la estimación máxima absoluta, porque esto supone que todas las encuestas autoinformadas fueron veraces y honestas, pero este es el límite superior absoluto. Dado que el 3% de la población son psicópatas que no sienten empatía, entonces estas cifras en realidad no son tan altas. Sí, yo pensé que era 0.1% y 3% son psicópatas. Está bien. Obviamente desearíamos que la cifra fuera 0%. Pero esto difícilmente es una epidemia. Y ciertamente no indica que este sea un rasgo que pertenezca a todos los hombres. Dejen de preguntar por qué las mujeres odian a los hombres y empiecen a preguntar por qué los hombres odian a las mujeres. Las estadísticas de violencia de género están lejos de ser simétricas. Las mujeres han sido acosadas, oprimidas y maltratadas por los hombres. Y como respuesta a este fenómeno social, las mujeres, por una ira justificada, dolor y frustración, empezaron a decir, odio a los hombres. Pero ¿cuál es el resultado de esa ira? Las mujeres no transformaron su ira canalizaron esa ira en la lucha por la justicia social, la igualdad de derechos y la restauración de la dignidad humana para todos los seres humanos. Pero muchos hombres, por otro lado, se niegan a enfrentar el problema e introducen distracciones al centrarlo primero en ellos mismos. Tú estás sufriendo. Está bien, pero hablemos de mí. Hablemos de cómo yo no soy uno de esos tipos. Y luego piden a las mujeres que no estén tan enojadas por un fenómeno social de violencia. Pero si eres tan reacio a reconocer los comportamientos problemáticos de los hombres que ni siquiera conoces, imagina lo mucho que debiste luchar para negar los abusos de los hombres en tu vida que sí conoces. Hay tantas cosas mal con... ¿Qué puedo decir? Las mujeres asiáticas son geniales. Primero que nada, no convertiste esto en una lucha por la justicia para todos los seres humanos. Es solo para el mujeres. Feminismo no le importan las víctimas masculinas. Segundo, no es un fenómeno social. Fingir que esto es algún tipo de epidemia generalizada de ataques por parte de hombres es sexista y prejuicioso. Tercero, las estadísticas de violencia basada en género sí son casi simétricas. Sí. En esos casos raros en el extremo del espectro donde se causa un daño muy grave, las mujeres tienen más probabilidades de ser las víctimas porque los hombres son más fuertes. Pero si ves el número de personas que son violentas dentro de sus relaciones en una situación de violencia doméstica no recíproca, las mujeres en realidad tienen el doble de probabilidad de ser la agresora. Cuarto, la razón por la que los hombres dicen yo no soy uno de esos tipos no es porque quieran crear una distracción.
están respondiendo a algo que tú mencionaste. Dijiste todos los hombres. Quinto, la razón por la que los hombres dicen no te enojes tanto es porque las emociones que estás trayendo a esta situación están fuera de proporción con las estadísticas. Te estás alterando demasiado. Y por último, deja de insistir en la idea de que los hombres no se pronuncian en contra de los agresores masculinos. Eso es una mentira. De hecho, demuestra lo sexista que eres al pensar que hay hombres por ahí diciendo, sí, apoyo a los violadores, estoy con ellos. No es como si viéramos que pasan cosas. Es como, sí, muchachos, sigan haciéndolo. Aparte, estoy a favor de la agresión sexual. Si los hombres no son tan abiertos al hablar de esto como tú, es porque el tema ya se resolvió moral y penalmente. Nadie está del lado del violador. ¿Entiendes eso? Nadie. Esto ya está resuelto. Está establecido. Todos están de acuerdo. Pensábamos que eso era obvio. Y en caso de que no lo sea, déjame ser claro ahora mismo. Yo, un activista por los derechos de los hombres. Si tú, como hombre, te impones sexualmente a una mujer, que te jodan. Eres un maldito desgraciado y espero que pagues por lo que hiciste. Nunca he conocido a un hombre que piense que está bien imponerse sexualmente a una mujer. Nosotros, como hombres, con gusto nos pondremos en peligro físico para detener un ataque así. Así que seguir con esta mentira de que los hombres están ahí justificando este tipo de comportamiento es una completa mierda. Está mal porque estás peleándote con fantasmas que solo existen en tu cabeza, pero también es imperdonablemente sexista. Tu percepción de los hombres está distorsionada y es evidencia de tu capacidad de proyección, de lo prejuiciosa que es tu percepción. No es evidencia de ninguna actitud real proveniente de los hombres. Bien, hagamos un resumen. En este video he hablado sobre qué tan frecuentes son las acusaciones falsas, la verdad detrás de la narrativa feminista de que son todos los hombres, y cuál es la verdadera prioridad del feminismo. No proteger a las víctimas femeninas, sino demonizar a los hombres. En la segunda parte, quiero hablar sobre la manera manipuladora en que esto se presenta usando el lenguaje para hacer que parezca que el hombre siempre es culpable, incluso antes de que haya un juicio, y también quiero hablar sobre la negligencia de la tasa base, el mecanismo psicológico por el cual es difícil realmente integrar las estadísticas en nuestra comprensión de la frecuencia con la que ocurre algo. Si quieres ver la segunda parte de este video o quieres revisar mi serie sobre identidad, de hecho puedes ver ambos gratis ahora mismo visitando mi Patreon y registrándote para una prueba gratuita de 7 días. Y un saludo a Alex por traernos contenido genial. Por esto es que tenemos que protegernos. Es muy difícil. Como siempre digo, quiero que tengan familia, quiero que tengan hijos. Pero con las falsas acusaciones ni siquiera tienes que hacer nada. Literalmente puedes vivir tu vida y aún así ser falsamente acusado de algo. Así de loco está el mundo hoy en día. Por favor, denle like, suscríbanse y dejen un comentario aquí abajo. Realmente lo aprecio. Nos vemos la próxima vez. Chao.